En el lugar donde crecimos, el amor no era una opción. Te enseñaban a endurecer el corazón, a no mirar atrás, a no sentir. La única lealtad era con la pandilla, y romper ese código era cavarte tu propia tumba. Raúl y yo veníamos de bandos enfrentados. Nos odiábamos a plena luz del día, pero en las sombras éramos otra cosa. Un roce accidental, una mirada que duraba un segundo más de lo permitido. Y entonces el mundo temblaba. Nos encontrábamos a escondidas con la urgencia de quien sabe que puede morir mañana. Era sucio, era peligroso y era adictivo. Sus labios eran una maldición que yo deseaba cada noche. Sus manos, una promesa que quemaba sobre mi piel. Sabíamos que no tenía futuro, que si alguien nos descubría no quedaría nada de nosotros. Pero el deseo no entiende de reglas, y la noche en que todo se vino abajo, tuvimos que decidir si morir por la calle o vivir por lo que sentíamos. Bienvenidos a Fantasía Arcoíris, donde el deseo se convierte en historia. Antes de empezar, un pequeño secreto. La mayoría de quienes nos ven aún no están suscritos. ¿Te atreves a quedarte con nosotros hasta el final? Haz clic en suscribirte y déjate llevar. Ahora sí, prepárate. Lo que estás a punto de escuchar no se olvida fácilmente. La primera vez que vi a Raúl supe que era peligroso. No solo por la chaqueta de cuero gastada que llevaba con el logo de su pandilla en la espalda, ni por la cicatriz que le cruzaba la ceja derecha. No, lo que realmente me hizo entender que debía mantenerme alejado fue la forma en que me miró aquella noche en el callejón detrás del club. Su mirada era intensa, desafiante, como si ya supiera que yo no tendría la voluntad de resistirme. Nuestra historia comenzó en la oscuridad, en medio del peligro y la incertidumbre. Ambos pertenecíamos a mundos opuestos, a bandos enemigos que habían jurado nunca mezclarse. Yo era parte de los Lobos, una pandilla que dominaba el lado este de la ciudad. Raúl, en cambio, era de los Rojos, nuestro rival más temido. Durante años, nuestras peleas habían teñido las calles de sangre y cualquier tipo de contacto con ellos estaba prohibido. Pero esa noche, cuando nuestras miradas se cruzaron en aquel callejón, algo dentro de mí cambió. La tensión en el aire era densa, cargada de peligro y deseo reprimido. Raúl sonrió con una arrogancia que me hizo apretar los puños. «Hey, sabemos que te está gustando el video. Déjanos un like y suscríbete al mejor canal de historias Fantasía Arcoíris. Sigamos». «No esperaba verte aquí, cachorro», dijo con burla. «No estoy aquí para jugar», respondí con dureza, pero mi voz no sonaba tan firme como quería. Él dio un paso hacia mí y por instinto hice lo mismo. La distancia entre nosotros se acortó hasta que pude sentir su aliento contra mi piel. El sonido lejano de una sirena de policía nos recordó que estábamos en terreno prohibido, pero ninguno de los dos se movió. «Eres valiente al estar tan cerca de mí», murmuró con una sonrisa ladeada. «O tal vez solo soy estúpido», contesté. Raúl inclinó la cabeza, como si estuviera evaluando mis palabras, y entonces sucedió. No hubo advertencia ni duda, solo un impulso que ambos compartimos. Sus labios encontraron los míos con una urgencia casi violenta, un choque de rabia, deseo y desafío. Era un beso que no debía existir, un pecado dentro de un mundo donde la lealtad significaba todo. Nos separamos de golpe cuando un ruido nos alertó. Miré alrededor, con el corazón acelerado, temiendo haber sido descubierto. Nadie podía saber lo que había pasado entre nosotros. Si alguien se enteraba, ambos estaríamos muertos. «Nos veremos de nuevo», susurró Raúl antes de desaparecer en la noche. No supe si era una amenaza o una promesa, pero lo cierto es que desde aquel momento no pude dejar de pensar en él. Los encuentros clandestinos se volvieron nuestra única forma de comunicación. Nos encontrábamos en callejones oscuros, en azoteas desiertas, en estacionamientos abandonados. Cada vez que lo veía, sentía el mismo conflicto arder dentro de mí. Él era mi enemigo, alguien a quien debía odiar. Pero con cada beso, con cada toque furtivo, el odio se desvanecía un poco más. «Esto es una locura», le dije una noche, después de que nos habíamos encontrado detrás de una fábrica cerrada. «Lo sé», respondió él con la misma sonrisa temeraria.
pero dime que no lo quieres. No pude, porque lo quería. Quería el peligro, la adrenalina de saber que cada encuentro podía ser el último. Quería sus manos recorriéndome, su aliento contra mi piel. Quería lo que nunca podría tener, pero el destino no tardó en alcanzarnos. Un día, mientras caminaba por el barrio de los Lobos, vi algo que me heló la sangre. Dos de mis compañeros estaban golpeando a Raúl en un callejón, su rostro ensangrentado y su chaqueta rasgada. Sentí un impulso ciego de correr hacia él, de detenerlos, pero sabía que si lo hacía, mis propios amigos me verían como un traidor. «Eso es lo que les pasa a los rojos que cruzan la línea», escupió uno de los lobos, dándole una última patada en el estómago. Me quedé quieto, sintiéndome un cobarde. Raúl levantó la vista y nuestros ojos se encontraron. Su mirada no tenía odio, solo decepción. En ese momento supe que había cometido el peor error de mi vida. Antes de seguir, te invitamos a darnos un like y suscribirte a nuestro canal Fantasía Arcoíris. Además, coméntanos si quieren escuchar una historia en particular. Sigamos. Esa noche, cuando logré encontrarlo de nuevo, supe que algo había cambiado. «No hiciste nada», me dijo en voz baja, sin rastro de la sonrisa con la que siempre me recibía. «No podía», susurré. Raúl sacudió la cabeza, alejándose unos pasos. «Tal vez esto siempre fue un error». Mi corazón se hundió. «No digas eso». «¿Por qué no?». Su voz sonó cansada. «Nunca podremos estar juntos sin miedo, sin escondernos. Y cuando más te necesité, no hiciste nada». Sus palabras fueron como un golpe en el pecho. Sabía que tenía razón, pero yo no quería perderlo. «Dame una oportunidad para arreglarlo», supliqué. Raúl me miró durante largos segundos antes de responder. «Entonces ven conmigo». Su propuesta me dejó sin aliento. Si aceptaba, tendría que dejarlo todo atrás: mi pandilla, mi familia, mi vida. Sabía que no había futuro para nosotros en medio de la violencia de las calles. Lo único que podíamos hacer era huir. Esa misma noche, sin mirar atrás, tomé su mano y corrimos juntos hacia lo desconocido. Corrimos sin mirar atrás, con el sonido de nuestros propios pasos retumbando en el asfalto. La ciudad, tan peligrosa y llena de sombras, de repente se sentía como una jaula que nos perseguía, que nos recordaba que no había escapatoria fácil. Pero en ese momento, lo único que importaba era que estábamos juntos. Raúl me llevó a un edificio abandonado en las afueras, un lugar que parecía haber sido olvidado por el tiempo. Subimos las escaleras oxidadas hasta el último piso, donde la luna iluminaba el suelo polvoriento. Estábamos sin aliento, con los corazones latiendo a un ritmo frenético, pero no solo por la carrera. Desde aquí de Fantasía Arcoíris queremos hacerles una pregunta. ¿Qué hubiesen hecho ustedes en esta situación? Queremos leer tu comentario. «No podemos quedarnos aquí mucho tiempo», dije apoyándome contra la pared, intentando recuperar el aire. Raúl asintió. «Lo sé, pero no podía dejarte ahí, no después de todo». Había rabia en su voz, pero también algo más profundo, algo que dolía más que cualquier golpe que hubiéramos recibido en las calles. «No quise dejar que te lastimaran», susurré, «pero si intervenía». «Lo sé», me interrumpió mirándome con intensidad. «Lo sé, pero aún así dolió». Me acerqué a él, sin pensarlo. La distancia entre nosotros desapareció cuando nuestras frentes se tocaron. Nuestras respiraciones se mezclaron. No olvides suscribirte y darle like para más contenido así. Eso nos ayuda a crecer más esta comunidad. Continuemos. «No quiero perderte», dije, sintiendo que el miedo me calaba hasta los huesos. Raúl cerró los ojos por un momento, como si estuviera debatiéndose entre el deseo y la realidad. «Entonces vámonos», susurró. «Lejos, dejemos esto atrás». La idea era tan imposible como tentadora. Vivíamos en un mundo donde la pandilla era familia, donde el barrio era nuestra vida. Pero también era un mundo donde amar a la persona equivocada podía costarte la vida. Pero, ¿qué teníamos si no era esto? Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. «Hagámoslo». Por primera vez en mucho tiempo, Raúl sonrió. Una sonrisa sincera, llena de esperanza. Y en esa noche, llena de peligro y promesas, supe que, sin importar lo que pasara, lo elegiría a él una y otra vez.
Salimos del edificio al amanecer, con la ciudad despertando lentamente a nuestro alrededor. Caminamos en silencio, con las mochilas ligeras colgadas al hombro y los corazones pesados por todo lo que estábamos dejando atrás. Cada paso era una declaración de guerra al mundo que conocíamos. Ya no éramos pandilleros huyendo. Éramos dos hombres decidiendo que su amor valía más que una lealtad impuesta a la fuerza. Tomamos un autobús hacia el norte. No pregunté a dónde íbamos ni cuánto tiempo estaríamos viajando. Solo confié. Raúl se sentó a mi lado y entrelazó sus dedos con los míos bajo el asiento, lejos de miradas curiosas. Sus dedos eran ásperos por las peleas, pero su tacto era suave. Me di cuenta de que nunca había sentido algo tan humano en medio de una vida tan brutal. ¿Te arrepientes?, preguntó después de un rato sin mirarme. No, respondí sin dudar. Me asusta, sí. Pero no me arrepiento. Raúl asintió. A través de la ventanilla, los edificios comenzaron a desaparecer, dando paso a campos abiertos y carreteras infinitas. El sol, todavía bajo, nos bañaba con una luz cálida que contrastaba con la frialdad de lo que habíamos dejado atrás. Durante las siguientes semanas nos escondimos en pueblos pequeños, lejos del radar de las pandillas. Cambiamos de nombres, dejamos los colores, borramos todo símbolo que pudiera delatarnos. Empezamos de cero, como si fuéramos dos desconocidos en fuga. Pero en la intimidad de los moteles baratos y los silencios compartidos, el amor floreció con más fuerza que nunca. Había algo puro en la rutina que creamos. Despertarnos juntos, compartir el desayuno en una cafetería vieja de carretera, ver películas abrazados en camas improvisadas. A veces no hablábamos durante horas, y aún así el silencio entre nosotros no pesaba. Era un refugio. Pero sabíamos que no podíamos correr para siempre. Una noche, mientras estábamos sentados en una pequeña playa del sur, Raúl me miró con los ojos húmedos por el reflejo de las olas. Nos van a encontrar, tarde o temprano. Lo sé. ¿Qué harás si nos atrapan? Me quedé en silencio un momento. Lo miré, observando las líneas de su rostro endurecido por la vida y aún así tan lleno de ternura cuando me miraba a mí. Lucharé por ti, por nosotros, ya no me escondo más. Raúl me besó sin decir nada más, con una desesperación que me dejó sin aliento. Fue un beso distinto, no de deseo, sino de despedida contenida. Al día siguiente, mientras caminábamos por una calle tranquila, un auto negro se detuvo a nuestro lado. Reconocí las caras de inmediato. Eran de los Lobos y los Rojos, juntos. Algo impensable. Dos enemigos unidos por una sola causa: cazar a los traidores. Raúl me tomó del brazo y susurró: «Corre». Corrimos, pero esta vez no éramos rápidos como antes. Tal vez porque ya no teníamos adrenalina, sino miedo real. Miedo de perder lo que habíamos construido. Doblamos una esquina y nos refugiamos en un viejo almacén cerrado con candado oxidado. Lo forzamos y nos metimos. «No podemos seguir huyendo», jadeé, con el pecho a punto de estallar. «Lo sé», dijo Raúl temblando, «pero si vamos a caer, que sea juntos». Me lancé a sus brazos sin pensar. Afuera escuchamos pasos, voces, golpes contra la puerta. Pero en ese instante solo existíamos nosotros dos. La vida nos había quitado todo, pero no nuestro amor. Cuando finalmente irrumpieron, yo no tenía miedo. Tenía su mano en la mía, y por primera vez no me importaba morir. Porque, aunque fuera por poco tiempo, habíamos vivido algo que ni la violencia, ni el odio, ni la muerte podían borrar. Esperamos que el video te haya gustado, coméntanos si esta historia te gustó. También déjanos un like y compártelo con tus amigos para no perdérselo.